Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este jueves 29 de mayo de 2025. Petroecuador declara en emergencia la operación de la refinería Esmeraldas tras los daños que dejó el incendio de este lunes. Y un operativo conjunto con España logró la desarticulación de una red de narcotraficantes. Con esta información empezamos. La policía de Ecuador, en coordinación con autoridades de España, desmanteló una organización criminal que escondía cocaína en cargamentos de frutas de exportación. La droga estaba camuflada en contenedores de pitahaya. En imágenes captadas durante la madrugada de este 29 de mayo, agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas ejecutan un cerco táctico en el sector de Sauces, norte de Guayaquil. Los uniformados interceptan un vehículo blanco que transportaba a uno de los integrantes clave de la red narcotransnacional, que utilizaba frutas de exportación como pitahaya, maracuyá y naranjilla para camuflar droga con destino a Europa. Al igual que los otros 12 sujetos identificados entre los 13 detenidos en Ecuador, fueron capturados luego de meses de investigación y trabajo conjunto con la Brigada Central de Estupefacientes de España. Se viene generando un retroceso en la investigación, lo que nos ha permitido desarticular a toda una organización. Que esta colaboración no es sino la continuidad de las excelentes relaciones que tienen, en este caso, ante ambas policías. La ruta criminal comenzaba en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, desde donde la fruta contaminada salía a Europa, con respaldo logístico de personal infiltrado en empresas de seguridad y control de carga. La policía confirma que este caso es uno de los más complejos registrados en los últimos años, ya que pone en evidencia cómo los grupos narcodelictivos han penetrado estructuras legales, utilizando exportaciones legítimas para encubrir operaciones ilícitas. Y es que detrás de la cáscara colorida, la pitahaya escondía uno de los tentáculos más sofisticados del crimen internacional. Las organizaciones delictivas encuentran siempre diferentes maneras para llevar adelante sus ilícitos. Pero ahí está nuestra institución. Esta red no solo exportaba droga, tenía un brazo empresarial que simulaba ser una exportadora legal de fruta. Los 3 policías en servicio activo atrapados, infiltrados en esta red, eran una pieza clave en la cadena logística, ya que su presencia dentro del sistema aseguraba que los contenedores contaminados pasaran sin contratiempos, que se neutralizara el riesgo de detección interna y que validaran papeles y procesos logísticos para mantener la apariencia legal de la exportación. Los narcos también contaban con el respaldo logístico de ciudadanos albaneses en Europa, quienes acopiaban y distribuían la droga en España y otros países del continente. Las investigaciones revelan que tenían conexiones directas con alias Negro Tulio, el señalado como narcodelincuente sentenciado por el delito de terrorismo, con un grupo delictivo que tiene fuerte presencia en el Cantón Durán. Catalina García, Teleamazonas. Y tras un operativo de inteligencia policial, 4 personas fueron detenidas, entre ellas un concejal del Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. El edil no recibió prisión preventiva, pero deberá cumplir medidas sustitutivas mientras avanza la investigación. Lo que debió ser una escena habitual de compra y venta de un vehículo se convirtió en el anzuelo para desarticular una presunta banda delictiva dedicada a la venta de vehículos reportados como robados. Un vehículo tipo camioneta habría sido robado en las inmediaciones del cantón Pedro Carbo, apareciendo 2 días más tarde el mismo vehículo en redes sociales, específicamente en la red de Marketplace, ofreciéndose este vehículo a la venta. Los propietarios acordaron con agentes de la Policía Nacional trazar una supuesta negociación, haciéndose pasar por compradores en los exteriores de un centro comercial. El panorama cambió cuando los uniformados se identificaron y tomaron procedimiento, aprehendiendo a los 4 implicados, uno de ellos concejal del Cantón La Libertad. Personal de la Policía Judicial averigua si de pronto tiene más vehículos de las mismas características, a los cuales los presuntos delincuentes indican que sí, que tienen 2 camionetas más del mismo tipo. Una de las camionetas adicionales que venían para ser ofrecidas precisamente era un concejal de acá de la
de la localidad. Según el comunicado emitido por la Fiscalía, los 3 vehículos involucrados en el hecho tenían antecedentes delictivos. Luis Menoscal es el edil vinculado a este caso, electo por votación popular, el representante del partido Únete 100. En la municipalidad el tema no ha sido tratado. Autoridades esperan la audiencia programada en el mes de junio para emitir una posición sobre el proceso. En caso de que exista una sentencia más adelante y esta determine algún grado de responsabilidad, inmediatamente tendría que activarse la comisión de mesa para que luego el tema sea tratado en sesión de consejo. Pero una vez exista el pronunciamiento del juez. El juez de garantías penales dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, prohibiendo la salida del país y disponiendo su presentación diaria de lunes a viernes ante el fiscal que lleva la causa. Menoscal hoy asistió a cumplir sus funciones, sin embargo, no emitió declaraciones a la prensa. En Santa Elena, Milipico, Teleamazonas. Y Ecuador registra más de 100 secuestros y más de 3.000 muertes violentas en lo que va del año. La provincia del Guayas ha sido catalogada como la zona crítica. Este es el momento exacto en el que una madre y su hijo se esconden detrás de un vehículo. Tras escuchar una ráfaga de disparos en la calle Octava y 10 de agosto en el barrio Garay, suroeste de Guayaquil. La ciudadana rogaba a los moradores que abran las puertas de sus domicilios para ella poder entrar junto a su hijo y librarse de los disparos. El hecho ocurrió la noche del martes cuando sujetos armados llegaron al sector en un vehículo y abrieron fuego contra un joven que circulaba en una motocicleta. El blanco del ataque logró esquivar las balas y siguió su recorrido. Se trataría de un enfrentamiento entre organizaciones criminales, según la Policía Nacional. La mañana de este jueves, un adulto mayor quien se desempeña como administrador de un centro comercial fue baleado frente a su esposa durante un intento de secuestro. El hecho ocurrió en Urdesa Central. Los ciudadanos se dirigían a su domicilio. Se percataron que un automotor lo seguía. El hombre de la tercera edad realizó una maniobra para evadir a los delincuentes y es ahí cuando los antisociales lo interceptan y empiezan a dispararle. 4 tipos en un auto rojo concho de vino. No se sabe si las cámaras han captado la placa. El ciudadano fue trasladado a una casa de salud, mientras que el vehículo quedó así, con varias perforaciones de bala en las ventanas. Durante la mañana de este jueves, la propietaria de una tienda también fue secuestrada por sujetos dedicados a la extorsión. El hecho ocurrió en la ciudadela Huancavilca Sur. Días atrás, la propietaria del local había recibido panfletos con amenazas. Hasta el cierre de este reportaje, la víctima no había sido liberada. En lo que va del año, Ecuador registra más de 100 secuestros y más de 3.000 muertes violentas. La provincia del Guayas es catalogada como zona crítica. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Más de 100.000 personas abandonaron sus viviendas por el incremento de la violencia en el país durante 2024. Ecuador se posiciona como el tercer país de América con más cantidad de desplazados internamente, según el informe global del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. En un informe de 117 páginas y con fecha 13 de mayo de 2025, el Consejo de Noruega para los Refugiados analiza la situación de violencia a nivel internacional. En el informe, el Consejo posiciona a Ecuador como el tercer país con más de 100.000 personas desplazadas internamente debido al incremento de la violencia en el 2024. Ecuador está por debajo de Haití y Colombia. El Consejo también cita a Quito, Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas como las zonas de mayor violencia en Ecuador. Según Catherine Herrera, consultora política de seguridad de Estado, el desplazamiento se da por el incremento de la denominada gobernanza criminal. En donde les quita su vivienda para ser entregados a otras zonas o para que esas zonas donde viven pues sean utilizados para generar más dinámica delictiva. Para Herrera, una de las principales causas de abandono de hogares es el reclutamiento de menores. Lo que hace pues que las familias obviamente quieran cuidar a sus hijos de estas actividades delictivas, de estos grupos de delincuencia organizada. Mientras para Alfonso Ortiz, secretario ejecutivo de la Corporación de Derechos Humanos, las bandas criminales ahora ejercen violencia radical. La gente tiene miedo y lo que opta es por salir de sus hogares y negocios, abandonando absolutamente todo. Según información de la Policía Nacional, Ecuador registra más de 3.000
10.000 muertes violentas en el primer cuatrimestre de 2025, siendo el 58% más a comparación de 2024. El Consejo de Noruega para los Refugiados resume que la mayoría de los ecuatorianos migran para sobrevivir. Erika Vera, Teleamazonas. Ataque con explosivos la madrugada. El presidente Daniel Noboa anunció la modernización del Servicio Nacional de Aduanas a través de la adquisición de un software con el cual se busca reducir los delitos aduaneros. La plataforma tuvo un costo de más de $6 millones. Así, con la firma del contrato para la adquisición del software Parlantir, el gobierno de Daniel Noboa anunció la modernización del Servicio Nacional de Aduanas. Con esta plataforma, que tuvo un costo de más de $6 millones, las autoridades esperan reducir los delitos aduaneros en el país. En el año 2024, detuvimos mercancías que intentaban ingresar ilegalmente al país por un valor total de casi $66 millones. Y ni hablar lo que impedimos que salga del país, por más de $3.000 millones en droga, así mismo como minería ilegal. Con el nuevo software, los controles serán más eficaces para frenar el contrabando y proteger a quienes comercian de forma legal. La expectativa al año es recaudar un 3% más de lo que se recaudó el año pasado. ¿Pero qué hará este software que funciona a través de inteligencia artificial? Identificar riesgos de materiales ilícitos en las importaciones y exportaciones, para verificar que los aranceles sean aplicados de manera correcta, para identificar cualquier riesgo en pasajeros cruzando la frontera con cargo o con equipaje que presente un riesgo, y el último, poder identificar actividades de redes de contrabando. Además, el presidente Daniel Noboa señaló que en el camino para modernizar las aduanas se encontraron con varias trabas. Finalmente el proyecto ha logrado ya concretarse y señaló que esto también evitará que las aduanas sigan siendo utilizadas como un botín político. Garantizó que las nuevas tecnologías no desplazarán a los funcionarios públicos. Lo más importante es romper las estructuras que llevaban por décadas afectando a los importadores y exportadores que hacen las cosas bien, que hacen las cosas de manera legal, como política de Estado. Lo que usamos ahora es eso, usamos tecnología para mejorarle la vida a los ecuatorianos. Y eso no significa afectar al empleado público. Este software ya funciona en países como Estados Unidos y Noruega. Belén Merizalde, Teleamazonas. Sin determinar la causa o el origen de la explosión ocurrida el pasado lunes en la refinería de Esmeraldas, la gerencia de refinación ha presentado un escueto informe sobre los daños causados. Además, Petroecuador comunicó que se declaró en emergencia la operación en la instalación con el fin de realizar reparaciones urgentes. En un poco más de una página, Ricardo Villalba, gerente de refinación de Petroecuador, ha presentado un informe sobre lo ocurrido el pasado lunes cuando se registró una explosión en las instalaciones de la refinería de Esmeraldas. No hay la causa, no hay diagnóstico. Apenas se habla de afectaciones operativas críticas que condicionan el reinicio de la refinería en el corto plazo. Villalba en este informe revela además que sí hay tanques afectados. Según el reporte, son los tanques de fuel oil afectados con una pérdida total, además de la generación térmica comprometida. Que los sistemas eléctricos están con daños en la subestación eléctrica y por ello se prevé que la refinería estará fuera de servicio hasta el mes de junio. A partir del 2 de julio se espera comenzar la producción en tanques. En este contexto, Petroecuador ha informado a través de un comunicado oficial que se declaró la emergencia de la operación de la refinería de Esmeraldas, y esto es lo que permitirá ejecutar las reparaciones urgentes y restablecer las condiciones operativas en el menor tiempo posible. Se descarta también la variación de los precios de los combustibles, y esto frente a rumores sobre supuestos cambios. Fausto Yepes, Teleamazonas. Más noticias, amigos. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, aprobó un crédito de $416 millones para Ecuador. El monto busca darle sostenibilidad fiscal al país mientras el Fondo Monetario Internacional continúa sus evaluaciones.
Ecuador recibirá un nuevo crédito de organismos internacionales, esta vez del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, por un monto de $416 millones. En un comunicado, el multilateral informó que con ello buscan darle sostenibilidad fiscal al país en el corto plazo. Serían básicamente de libre disponibilidad y para gasto corriente. Lo que se pretendería con estos recursos es que la caja fiscal pueda mantenerse al día, al menos en sus obligaciones básicas, en lo que queda del mes de mayo y quizás del mes de junio. Este crédito, dice la CAF, facilitará además las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo de facilidades extendidas, mientras este organismo realiza una nueva evaluación del cumplimiento de metas del crédito vigente por un total de $4.000 millones. Porque han cambiado dos condiciones fundamentales: el no poder acceder al mercado de capitales por $1.500 millones, la caída de los precios del petróleo. Una vez que se logre afinar estas variables, esos 400 millones debería producirse, porque además se está evaluando diciembre. A diciembre el Ecuador sobrecumplió las metas. Para el exministro de Economía, Carlos de la Torre, la renegociación supone un riesgo, pues el FMI podría incluso solicitar al país el incremento de impuestos o adelantar medidas. Podría ser el mismo IVA, podrían darse modificaciones al cobro del impuesto a la renta y quizás otras cargas tributarias más que incidan negativamente sobre la población. El país necesita este año $7.800 millones de financiamiento para cumplir con el presupuesto estatal. El financiamiento externo se estima que debería ser alrededor de 5.600 millones. El Ministerio de Economía aún no ha dado más detalles sobre la fecha en la que se recibirá el monto. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Modernizar el sistema de contratación y evaluar a funcionarios cada 6 meses es lo que propone el segundo proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea. Según la propuesta, la corrupción y la ineficiencia pueden generar pérdidas de hasta $13.000 millones al año. País que nos dejaron. Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. Así ha bautizado el Ejecutivo al segundo proyecto de ley económico urgente que ha enviado a la Asamblea Nacional. En él se proponen reformas al Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Para la primera se plantea que haya solo 5 procedimientos de contratación pública. La normativa actual, en vigor desde hace 17 años, plantea casi una decena. Según la propuesta, el 64% de los procesos cuentan solo con 1 o 2 ofertas. Y el uso persistente de regímenes especiales encarece las contrataciones hasta en un 20%, lo que refleja un modelo que desincentiva la participación y aumenta el gasto estatal. Entre otros, se proponen controles automatizados, restricciones para el contrato de consultorías, un portal de datos abiertos, prioridad a productos y servicios nacionales e incentivos para proveedores que denuncien actos de corrupción. En cuanto a las reformas que se proponen a la Ley Orgánica del Servicio Público, está a ejecutar evaluaciones semestrales, considerando indicadores de eficiencia, resultados institucionales, el servicio prestado a usuarios externos e internos y las contrataciones realizadas. En caso de incumplimiento se deberá notificar al Ministerio del Trabajo junto con los informes de respaldo. Según el Ejecutivo, en Ecuador se ha estimado que el mal gasto en las adquisiciones públicas producto de la mala gestión o corrupción representan entre el 0,9% y el 2,6% del Producto Interno Bruto, es decir, pérdidas de hasta $3.000 millones cada año. Como evidencia se cita, entre otros, al caso Encuentro, que salpica al gobierno anterior, a propósito de irregularidades en la adjudicación de contratos en sectores estratégicos, como las eléctricas. Carlos Acoto, Teleamazonas. El correísmo pierde otro asambleísta. Sergio Peña fue expulsado de las filas de la Revolución Ciudadana tras tener un roce en redes sociales con los líderes del movimiento por su voto a favor del proyecto de ley económica urgente del presidente Daniel Noboa. Yo soy una persona leal y coherente a lo que hago, pero asimismo busco lo mismo, lealtad y coherencia. Eso no he tenido. Es la respuesta del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Sergio Peña, a las acusaciones que le hicieron los líderes del correísmo, Luisa González y Andrés Arauz, en la red social X, por haber votado a favor del informe para primer debate del proyecto de ley para el combate a las economías criminales del presidente Daniel Noboa. Razón por la que este mismo jueves decidieron expulsarlo de sus filas. No toleraremos la traición. Sergio Peña llegó a la
la Asamblea Nacional gracias al voto de miles de ecuatorianos que confiaron en su palabra, creyendo que representaba un proyecto progresista, humanista y transformador. Sin embargo, ha quedado demostrado que su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino sus intereses personales. Peña ya lo anticipaba. Será independiente. Correcto, ser independiente me va a permitir imponer en este caso una agenda que busque consensos con el resto del país. La asambleísta correísta Patricia Núñez niega que a la interna se impongan criterios. Lo que sí, recuerda que su militancia es orgánica y que hay lineamientos que se deben respetar. No es que nos imponen, sino es un proyecto político, es el proyecto político. Y claro, estamos sometidos también a la disciplina del movimiento, ¿no? Este nuevo episodio pone en duda la estabilidad del bloque de asambleístas del correísmo. Al inicio de este periodo ya tuvieron una baja. Mónica Salazar se fue. Dice que lo hizo porque le dieron las espaldas y su opinión quedó relegada. Yo ya me cansé, donde la señora González frontalmente mostró sus desacuerdos y su total marginación hacia mi persona, y tengo de testigo toda una militancia y una provincia. Que si el asambleísta Sergio Peña se queda o no en la bancada, tampoco es algo que les preocupe, dice a su criterio Jairen Noriega. Un voto más o un voto menos no suma ni resta si es que esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a los principios y a la ética de la organización política. La tarde de este jueves se reunió el Buró Político de la Revolución Ciudadana, donde las actuaciones del asambleísta Sergio Peña fueron evaluadas. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El Consejo Nacional Electoral negó informes económicos de partidos políticos elaborados hace 10 años por no haber justificado observaciones previas. Mientras tanto, aún se espera información del gasto efectuado en las elecciones presidenciales de este 2025. En una sesión virtual efectuada este miércoles 28 de mayo, el Consejo Nacional Electoral desempolvó informes de gasto electoral de movimientos políticos de hace más de una década. No se acogieron informes financieros de monto y origen de fondos privados del Partido Sociedad Patriótica del 2012 al 2016. De la misma forma, documentación del extinto Movimiento Alianza País del 2012 al 2018. No justificaron en legal y debida forma las observaciones realizadas por el área técnica y aprobadas por el Pleno. Durante la sesión, la consejera Elena Nájera cuestionó el criterio a través del cual se eligieron los informes, pues dijo que de un total de 23 se analizarían 11. Años después de recibir la documentación del movimiento antes mencionado, recién la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral remitió el cronograma de trabajo para analizar los informes económicos financieros presentados por las organizaciones políticas. Llama la atención que tanto tiempo haya pasado y que recién nos estemos pronunciando al respecto. Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, este es un control tardío que vuelve inútil la rendición de cuentas y el juzgamiento del gasto electoral. ¿Qué hacemos con una persona que hace 10 años pudo haber ganado y accedido a un cargo público con financiamiento ilícito? Si ya ejerció el cargo, las sanciones incluso terminan siendo inaplicables. Todo esto ocurre mientras corre el plazo de 90 días para que los partidos políticos presenten el informe de ingresos y egresos de la campaña electoral y mientras se pone sobre la mesa la devolución del 50% del Fondo de Promoción Electoral por parte de los movimientos que impulsaron la candidatura de personas que no alcanzaron ni siquiera el 1% de la votación. La condición para la promoción electoral es prácticamente de imposible cumplimiento. Tú necesitas que sea la misma persona, a la misma dignidad, en la misma organización política. Y la habilidad que tienen nuestros políticos tránsfugas y camiseteros es la de optar para dignidades distintas con organizaciones políticas que se venden o se rentan para cada periodo electoral. El Fondo de Promoción Electoral para las elecciones generales 2025 ascendió a 13,9 millones de dólares, 5,1 millones para la dignidad de presidente y vicepresidente. Para la segunda vuelta, el monto ascendió a un poco más de $1 millón, distribuido para los 2 binomios finalistas. Daniela Valencia, Teleamazonas. La desnutrición crónica infantil y la violencia son los principales problemas que afectan a los niños en Ecuador, según UNICEF. Este Día del Niño es imprescindible reflexionar sobre cómo mejorar el país para los más pequeños.
Regalos, juguetes y diversión es lo que viene a la mente de uno al pensar en el Día del Niño. Sin embargo, para el 30% de los niños menores a los 5 años que viven en la pobreza, de acuerdo al INEC, ese es un lujo que no se pueden permitir, pues sus familias ni siquiera tienen ingresos para acceder a los servicios básicos. Datos como este son los que invitan a reflexionar sobre las dificultades que atraviesan los niños en el país. Ahí tenemos todavía situaciones de vulnerabilidad, tenemos todavía situaciones de violencia. Es un tema que debería ser prioritario justamente en este Día del Niño poder reflexionar. En Ecuador, lastimosamente, los desafíos nutricionales que enfrentan los niños se reflejan en huesos prominentes, abdomen abultado y piel seca, pues la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 5 niños menores de 2 años, convirtiendo a esta problemática en una de las más prioritarias en cuanto a la niñez. Va a tener deficiencias de aprendizaje, va a tener problemas de adaptación en la escuela y cuando sea adulto va a tener problemas para poder encontrar un empleo digno. Otra gran dificultad por la que atraviesan los niños en el país es la violencia. Cada día, 5 niñas de 10 a 12 años de edad dan a luz, resultado de la violencia sexual. Además, por violencia es que muchos pequeños se han quedado sin hogar. A nivel nacional tenemos alrededor de 2.000, 2.100 niños que han perdido el cuidado de sus cuidadores primarios, el cuidado de sus familias a causa de situaciones de violencia. Los niños menores de 5 años, 1 de cada 2 recibe maltratos, ya sea físicos o psicológicos. Para UNICEF es prioritario que el gobierno trabaje en políticas públicas que garanticen el desarrollo de los niños y protejan sus derechos, lo cual, según el gobierno, ya se está realizando. Ampliar la cobertura para niños y niñas en los centros de desarrollo infantil, trabajando para que se pueda ampliar la cobertura en los centros educativos públicos, temas de acceso a salud. En los últimos años, según UNICEF, se han visto pequeños avances hacia un país más consciente con los derechos infantiles. Sin embargo, aún no se llegan a los niveles prepandemia y el trabajo que queda por hacer es largo. María Gracia Chacón, Teleamazonas. En otro tema, el Metro de Quito, una de las obras más costosas y esperadas de la ciudad, sigue enfrentando serios inconvenientes. Desde su apertura se han registrado más de 200 fallas solo en el sistema de puertas automáticas, generando retrasos y molestias a miles de usuarios. Son las imágenes que se han vuelto recurrentes en el Metro de Quito. Que se apagaran las luces del metro, voy a llegar atrasado. Problemas en las puertas de los trenes, usuarios intentando salir en medio de las emergencias y con ello la confusión de quienes a diario utilizan este medio de transporte público. El panorama que se vive en la estación San Francisco. El primer tren del metro sale desde Quito. Según datos oficiales, desde su puesta en marcha en diciembre del 2023, el metro ha enfrentado fallas frecuentes en su sistema de puertas automáticas. Solo durante su primer año de operación se registraron aproximadamente 200 de estas incidencias y de ellas alrededor del 5% han generado impacto en su operación. Diego Mosquera, coordinador de mantenimiento del sistema, explica que estos incidentes son causados por varios factores y uno de ellos se debería al comportamiento de los usuarios. Es un comportamiento que tenemos que reforzar, un no muy buen comportamiento. Los usuarios obstruyen las puertas. Cuando el mecanismo se cierra, hace algunos intentos, pero por la fuerza que presentan los usuarios para tratar de ingresar, en algunos casos se han presentado daños ya en el mecanismo. Algo que se confirma al momento de dialogar con los usuarios de este sistema de transporte público. Pasa porque somos desordenados. El señor transportista siempre dice, por favor retírense de las puertas, pasen, no se queden ahí, pero somos muy desordenados, no aprendemos. Porque sí pasa eso. Que aprenden a hacer un buen uso de nuestro servicio, que es excelente. Y es esto lo que en ocasiones ha generado retrasos en la llegada de las unidades. Desde el funcionamiento del Metro de Quito han ocurrido 10 retrasos en la operación mayores a 15 minutos. También el mantenimiento es un mecanismo dinámico que tiene que irse adaptando. Como parte de estas acciones, en inicio hemos hecho una campaña extraordinaria de mantenimiento. Lo que tenemos es una revisión integral de todas las puertas. Lo cierto es que a pesar del mantenimiento contratado, el Metro de Quito continúa registrando fallas. Actualmente hay 6 contratos en vigencia, varios de ellos incluso han sido cuestionados. En un próximo reportaje les contaremos los detalles de las empresas que están detrás y cuáles son las obligaciones que asumen actualmente. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas.
A pocos metros del municipio de Guayaquil, agentes de dos instituciones municipales, Metropolitana y ATM, se enfrentaron entre insultos y empujones. El hecho ocurrió mientras personal de tránsito realizaba un operativo de control rutinario en el que identificó a dos motociclistas sin documentación en regla y en un espacio prohibido. Las motos pertenecían a dos agentes de control municipal que se opusieron a la retención de sus vehículos. En un comunicado, la ATM detalla que la ley es para todos, por lo que finalmente la agencia procedió con la retención y sanción a los infractores.